Es un gusto saludarlos. En esta ocasión quería hacer un comentario, al que yo le denomino la lentitud de la democracia. La lentitud de la democracia. Bueno, esto de la lentitud de la democracia parece ser una cuestión negativa, parece ser un asunto que le quita potencia, que le quita racionalidad, que le quita valor al sistema democrático. Sin embargo, esta lentitud, esta forma tan orgánica de actuar cuando el sistema es democrático, implica también, por otro lado, una participación mayor, no total, ¿verdad? No total, porque hay gente que realmente no está tan interesado en temas políticos, en temas colectivos. Sin embargo, hay un esfuerzo desde las instituciones, desde la normativa, de crear un conjunto, una integralidad que va involucrada en una serie de decisiones políticas, de decisiones de orden público. Esta dificultad de poner de acuerdo a las personas, esta dificultad de hacer consenso, es lo que en muchas ocasiones confiere dificultad para actuar con prontitud, con velocidad a la democracia. ¿Por qué? Porque cuando hay un problema social, que la sociedad siempre va a una velocidad mayor a lo que va el derecho, por ejemplo, a lo que va la política, porque luego que surge un problema social, luego que surge una nueva realidad, viene la política y trata de regularla, trata de normar sobre esta realidad nueva que ha surgido de forma espontánea o a partir de bases previas, pero que surge en determinado momento y que los estados no se encuentran preparados. En ese sentido, la democracia reacciona de una forma compleja, ¿verdad? Se estudia, analiza cuál es el problema, no puede mandar fuego para eliminar ese problema, no puede mandar un rayo láser para eliminar ese problema social, por ejemplo. ¿Por qué no lo puede hacer una democracia? Porque en la democracia hay principios y hay normas que autorregulan, que obligan a ese Estado a tener límites respecto a ciertas situaciones. No puede actuar de oficio, no puede actuar con velocidad, no puede actuar de forma colérica o irracional sobre un problema social. Debe de haber un consenso, debe de haber en otras ocasiones un procedimiento. Claro, hay cuestiones excepcionales, como los casos de calamidad pública, como los casos de un desastre natural, en los que sí hay un poquito más de posibilidades para actuar al Estado de forma un poquito más expedita o más rápida. Sin embargo, siempre hay controles sobre esa actividad. En ese sentido, la democracia es un poquito más lenta que, por ejemplo, otros tipos de formas de gobierno, como por ejemplo la autocracia. En la autocracia o en la dictadura, en la autocracia, mejor dicho, ciñéndonos a Aristóteles, en la autocracia, bueno, derivado de forma negativa en una dictadura, el autócrata, el dictador, o sea, ve un problema, ve una situación problemática, ve una situación que necesita intervención y no consulta a nadie, no tiene la necesidad de consultar a nadie. Bueno, a lo mucho podría consultar a un experto o a alguien que le tenga confianza, a un amigo, a un hermano, a un primo, a un tío, a su papá, a su mamá, al que le tenga mucha confianza o algún especialista para medio entrarse del asunto y puede ordenar que se intervenga, puede ordenar que se ejecute. ¿Por qué? Porque no está ceñido al conjunto de reglas, al conjunto de normas que implican un Estado democrático. Porque un Estado democrático tiene la otra característica fundamental, que es la sujeción a las leyes, la sujeción a las normas existentes. A este concepto se le denomina Estado de Derecho. Estado de Derecho en el cual los funcionarios, por muy alto que sea o por muy bajo, tienen solamente aquellas facultades y funciones que la ley les otorga, les da la posibilidad de actuar. En fin, esa es la dificultad de la democracia, es más lenta, no puede intervenir de una vez en un problema social. Por decir, qué sé yo, un ejemplo de, qué sé yo, un grupo delincuencial al cual sí está empezando, el cual es difícil de tratar, al cual está causando cierto daño. Sin embargo, no puede ir y erradicarlo, no puede ir y eliminarlo de forma violenta sin respetar ciertos límites
que han sido puestos por la misma normativa, por los mismos derechos fundamentales y a nivel internacional por la normativa internacional de derechos humanos. ¿Por qué? Porque en las democracias hay una serie de compromisos, una serie de obligaciones de respeto, de garantía que tiene que cumplir, porque el Estado democrático tiene que cumplir con todas esas fases, todas esas etapas para actuar, para realizar algún tipo de modificación o acción. Hay leyes y normas que han tratado de mejorar esto. Hay leyes y normas que han tratado de garantizar una solución y un tratamiento mucho más rápido a este tipo de cuestiones para que se intervenga con mayor velocidad. Sin embargo, aunque sean más sencillos, aunque haya una facilitación de estos procedimientos, siempre existe el procedimiento, porque hay necesidad, hay una obligación de vigilancia, hay una obligación de contraloría de cada acción del poder estatal. ¿Por qué? Para que no sobrepase aquellos límites que implican los derechos de la ciudadanía, para que no realice un abuso, para que no realice una especie de transgresión de estos derechos. Por ejemplo, el derecho a la defensa. El derecho a la defensa nosotros lo podemos ver muy marcado en el ámbito de delitos penales, ¿verdad? Graves. Y yo no soy asesino hasta que no se me pruebe lo contrario, no soy un ladrón, cometido robo hasta que no se me demuestre lo contrario. Pero no solamente en eso. Ese principio de defensa, ese principio de audiencia, de poder defenderme, trasciende todo el sistema jurídico y trasciende todo el sistema en los estados democráticos. De tal forma que cuando a usted le ponen una multa, que cuando a usted le hacen un cambio, por ejemplo, en el uso de un local, de un inmueble, ha puesto una tienda o vendió 3 días, qué sé yo, sacó una venta por un desfile, porque pasó enfrente de su casa y puso una venta esos 2 días, y por eso le hacen un cambio de categorización a su inmueble, pues ese cambio de categorización a su inmueble, usted tendrá derecho a defenderse. ¿Por qué? Porque ese principio de defensa, ese procedimiento está inmerso en todo el sistema. De ahí que los estados democráticos, los sistemas democráticos, tienen esa lentitud, no solamente actúan por impulso, por enojo, por rabia o porque piensan que es lo mejor, no solamente por un aspecto negativo, sino que puede estar convencido de que es mejor y puede actuar. Pero no, en el sistema democrático es todo más pausado. ¿Por qué? Porque hay una serie de garantías, una serie de derechos, una serie de aspectos delicados que el mismo sistema se ha obligado a resguardar, se ha obligado a vigilar y se ha obligado a no transgredir, que sería el ámbito de la esfera de los derechos de las personas. Así que de eso iría el comentario de por qué la democracia es más lenta. Sin embargo, da muchas más garantías para evitar abusos respecto a los ciudadanos.